buenas noches de nuevo. Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos aquí en la réplica. Sí, pues seguimos hablando de educación, también de acoso, de bullying, de cómo se actúa en estos sentidos, también en igualdad y sobre todo pues del papel de los docentes en este sentido. Para ello, en esta segunda parte contamos con Elvira Sánchez, que es miembro del secretariado de SATESTES aquí en Melilla, así que primero pues vamos a darle la bienvenida. Elvira, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la réplica. Muchas gracias a ti por invitarnos, claro. Antes de hablar de todos estos asuntos con los que he introducido esta segunda parte de la réplica, quería mencionar que hace 5 días pues, fue el día de los docentes, o más bien dicho, de los y las docentes, porque precisamente son muchas mujeres las que están dentro del sector del sistema educativo. Primero quería preguntarte cómo ha evolucionado el papel del docente conforme los años y cómo se podría definir a día de hoy. Bueno, pues a lo largo de los años, como ha pasado también en otros gremios, hemos visto cómo la mujer se ha ido incorporando pues al papel de docente, ¿no? a realizar una función muy importante dentro del sistema educativo público, y hemos visto a lo largo de estos años también cómo ha evolucionado su papel en todo su aspecto, ¿no? De forma general. Ya no solamente que hay más mujeres, sino que, bueno, que sus funciones son distintas. Al principio el sistema educativo estaba caracterizado por un sistema, estamos hablando antes de los años 70, que la República un poco hubo un auge de las mujeres dentro, en la Segunda República, un auge de las mujeres dentro del sistema educativo, y fueron ellas las que incorporaron, por ejemplo, que la importancia de la formación de las niñas y de las chicas, que antes pues, no en esa sociedad pues, no estaba considerado tan importante. Y también fueron ellas las que primero se ocuparon de lo que llamábamos el parvulario. Bueno, las que sois más jóvenes a lo mejor no os acordáis, bueno, que era como, bueno, el acoger a los niños más pequeños, que no ni siquiera era obligatorio la asistencia de estos niños dentro del sistema educativo, que son los niños a partir de los 3, 4, 5 años, que ahora lo vemos normal que estén incluidos dentro del sistema, pero no, antes no era obligatorio. Y eran las mujeres un poco por la continuidad de los cuidados maternales a que se le encomendaron esas funciones, bien porque desde ese punto de vista patriarcal eran las más oportunas para realizar esas funciones, y bien también porque no estaban consideradas dentro de lo que era el sistema labores muy importantes. Pero las mujeres luego han demostrado que han sido capaces de, pues bueno, de adaptarse a las nuevas circunstancias. En el sistema público pues han ganado por méritos propios un puesto de trabajo dentro del sistema educativo. Lo que sí vemos que aunque en el sistema educativo no universitario, es decir, los colegios, los institutos, hay una presencia mayoritaria de mujeres, ¿no? Los equipos directivos siguen siendo, pues, no están del todo, ¿no? No llegan en todos los casos a las mujeres a esos equipos directivos dentro de los centros educativos, pero donde sí notamos muchísimo todavía la presencia, la falta de mujeres, es, por ejemplo, en los cargos de gestión de las universidades, que vemos que todavía la foto, ¿no? de los rectores, por ejemplo, de la Universidad de Granada, pues solamente aparece una mujer de todos los rectores de toda la Universidad de Granada que hay, de todas las universidades de Andalucía que hay, y vemos que ahí todavía queda mucho por hacer. Igualmente pasa también en las enseñanzas de deporte. Vemos como ahí el índice de inclusión de la mujer sigue siendo todavía muy reducido, muy por debajo de la presencia que tiene la mujer en el resto de la sociedad. Pero tenemos que, bueno, queríamos nosotros hacer ese guiño, ¿no? al papel de la mujer y el sistema educativo, y también rendir un homenaje, pues bueno, a los docentes y a las docentes de una etapa tan importante como la etapa que en otra época no era importante, pero ahora es muy importante, que es la etapa de educación infantil. Y ahí vemos como nuestros compañeros y nuestras compañeras hacen una labor fundamental. Es la primera vez que los niños, nuestros hijos van a la escuela, y ellos hacen una labor con cariño, una labor docente, pero caracterizada por eso, por la creatividad y el cariño, para que estos niños, bueno, y estas niñas sean muy bien acogidos dentro del sistema y se acostumbren a que es una parte muy importante de sus vidas el ir al cole. Quería preguntar también en el sentido que ha mencionado anteriormente, de que al final se relaciona, o sobre todo se relacionaba antes a la mujer, pues en el sistema educativo también, pues
en el ámbito de los cuidados, y ha mencionado pues ese papel en educación infantil, por ejemplo, en la docencia para los más pequeñitos. A día de hoy, ¿esto ha evolucionado? ¿Ya se relaciona menos o se sigue todavía relacionando bastante la mujer dentro del ámbito docente con los cuidados? Pues lo que ocurre dentro de las aulas es un reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad, y eso es así. Nosotros pensamos que ya la sociedad, la comunidad educativa conoce el papel que realizan tanto las mujeres como los hombres dentro del sistema educativo, y tanto ellas como ellos realizan una labor igualitaria, pero todavía sigue habiendo pues esos síntomas, signos pues bueno, de lo que ocurre en el resto de la sociedad y de los roles impuestos un poco por este sistema patriarcal, y es la imagen que todavía tenemos que intentar pues bueno, ir rompiendo desde todos los ámbitos. Hemos hablado de representación y también, ya que ha mencionado pues el tema de los roles, al final también están los trabajos para conseguir una igualdad en el sistema educativo y que eso pues se expanda en cualquier entorno, evidentemente. Y ahí pues juega un gran papel lo que es la coeducación. ¿Se está llegando a los fines para esto? ¿Se está progresando? ¿Cómo se recibe esto? ¿Cómo va evolucionando el tema de la coeducación en las aulas? Lo que sí sabemos, Paula, es que la coeducación no puede faltar, los valores que inculca la coeducación no puede faltar en un sistema educativo público, es fundamental. Lo que pasa es que no puede solamente basarse la educación en valores, en estos valores tan importantes, solamente en el papel que se hace en la escuela. También es muy importante que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros niños pues absorban esos valores tan importantes en otros ámbitos de su vida, de su día a día, las familias, el contacto con el resto de los familiares, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, que necesitamos que todos contribuyamos en nuestras posibilidades a que esos valores vayan calando en nuestros jóvenes, porque solamente con el papel que se realiza en la escuela no es suficiente, y de hecho las pruebas las tenemos pues bueno, en los informativos diarios, ¿no? Como la lacra más importante que sufre nuestra sociedad, que es la violencia, los feminicidios que ocurren, que ya este año va a ser uno de los años más crudos de esta problemática social mundial que tenemos, en concreto en España, pues se siguen sucediendo esas noticias tan terribles, ¿no?, de violencia hacia las niñas y hacia las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Por lo tanto, no es una labor solamente, la educación es fundamental, es un papel fundamental, pero esa educación tiene que tener pues bueno, un apoyo, ya no solamente desde las instituciones, desde las escuelas públicas, sino debe darse en el resto de los ámbitos de nuestros niños y de nuestras niñas. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no cala ya después más allá de las aulas, fuera del centro educativo? Porque, como bien han mencionado, se dan esos casos de violencia machista, y también se está viendo en los medios de comunicación que se incrementa en cuanto a menores de edad. Hablamos sobre todo de adolescentes, pero que también va bajando esa edad en cuanto a comportamiento machista, incluso comportamientos que llegan a agresiones, acoso y demás, vejaciones. ¿En qué fallamos entonces? Pues fallamos un poco en que tenemos que dar cuenta, tenemos que ser conscientes de que la información y la formación que llegan a los jóvenes en general, ya no solamente dentro de la escuela, sino en el resto de los ámbitos, algo nos está fallando. También nos encontramos con muchos impedimentos, Paula, porque también hay un run social que niega todas estas realidades, y eso también está calando en nuestros jóvenes. Es decir, que el esfuerzo que tenemos que hacer las personas comprometidas con la lucha feminista y por la mejora de los derechos y de las oportunidades de las mujeres y de una sociedad mucho más justa, nos vemos todavía con más impedimentos que vienen un poco del orden de lo social y de lo político.
hay una crispación y se lanzan discursos negacionistas que sí calan en nuestros jóvenes y que sí calan en nuestros niños. Entonces, por lo tanto, tenemos que reforzar en las escuelas públicas y el resto de organismos, instituciones, en las familias, esos mensajes, ¿no?, de que hay informaciones que no son ciertas y que se lanzan desde un púlpito público socialmente reconocido, como pueden ser unos parlamentos, o etcétera, etcétera. Entonces se nos está poniendo las cosas mucho más complicadas. Por lo tanto, ahora es todavía aún más importante que la coeducación en la escuela pues sea algo estructural, es decir, que se imparta en la medida en la que aparece nuestra normativa y que además sea obligatorio para todos los docentes inculcar esos valores a través de los mecanismos que tenemos curriculares. Es fundamental. Soy muy insistente en este asunto, pero ya que Claro. lo has mencionado, en cuanto a los medios de comunicación y los nuevos medios de comunicación, por así decirlo, son las redes sociales, algo que consumen mucho pues los adolescentes, los adultos también, por supuesto. Ahí es donde se filtran bulos, desinformación, y hay mucho contenido que a veces pues no se sabe qué es real y qué no, y sobre todo también con ese comienzo de la inteligencia artificial. Entonces son muchos los problemas. Entonces, en el ámbito educativo tiene que tener más conciencia y dar más información y formación tanto a docentes como a alumnos sobre los peligros de las redes sociales. Por supuesto, es importantísimo que como docentes, como formadores, intentemos estar actualizados en las nuevas formas de violencia que existen a través de estas redes sociales y de las nuevas tecnologías, porque así estaremos más preparados y más preparadas para dar respuesta a conflictos, a situaciones que se nos dan en el aula. Es fundamental, y también poder transmitir a nuestro alumnado y además que no dependa del compromiso personal que tenga cada docente, sino que sea obligatorio que todos los docentes transmitamos a nuestro alumnado los peligros que existen y cómo detectarlos y cómo saber reaccionar ante esos peligros, y que ellos sean los primeros que pongan la voz de alarma, acudan a un adulto, dentro del sistema educativo a los cauces que ya existen, y dentro de las familias porque acudan a pedir ayuda. Es fundamental. Lo que hemos visto y que a mí me preocupa mucho, Paula, es que he visto en las estadísticas que los jóvenes y las jóvenes han perdido mucho la confianza en los sistemas de ayuda. Entonces es algo muy peligroso, porque si ellos no confían en que los sistemas que tenemos que instrumentalizan las formas de poder socorrer a las personas que se encuentran en una situación vulnerable o que son víctimas de algún tipo de violencia, estamos perdidos, porque solamente acudiendo a estos centros de ayuda, a estos órganos de ayuda, se puede salir de ahí. Y entonces tenemos que recuperar esa fe en que ahí es donde están realmente, donde pueden encontrar la ayuda especializada que requieren. Entonces, pues entre todos tenemos que colaborar, también las familias, como padres y como madres, como tutores, pues tenemos que estar al día y preocuparnos de lo que hacen nuestros hijos y nuestras hijas en nuestra casa con sus medios, con sus móviles, ordenadores, tablets, y tener un control responsable de los contenidos y de las informaciones que ellos realizan. Y también a mí me preocupa mucho las fuentes de información, ¿no? Las fuentes de información tenemos que ser capaces de inculcar pues una visión crítica de las lecturas de las informaciones que reciben por los distintos medios, que dan por hecho que por el hecho de tener un formato determinado de noticia, Paula, de noticia con un titular, ¿no?, con unas cabeceras llamativas, dan por hecho que se tratan de informaciones ciertas y están basadas totalmente en información, bulos. Y por ejemplo, nuestros compañeros y compañeras hacen una labor muy importante por ejemplo, en introducir contenidos actuales y enseñarles en las propias clases pues, supuestos prácticos para poder discernir cuando hablamos de una fake news, ¿a qué nos referimos? Poder detectarlo. Poder detectarlo, sí. Quería echar un momento para atrás porque has hablado del sistema de ayuda y que se ha perdido.
esa confianza Sí. por parte de los jóvenes en los sistemas de ayuda. Entiendo que se refiere a los centros educativos o los servicios que... Me refiero a los centros de ayuda especializados a la violencia machista, sí, principalmente. concretamente a la Sí, violencia me machista, refería sí. a todo lo relacionado con las violencias machistas. Pues desde, bueno, estamos hablando desde acoso hasta hasta de una violencia física pues más brutal, ¿no? Que estaría en la cúspide, ¿no?, de estas violencias y en los feminicidios. Me refería a eso con respecto a la labor que hacen los centros educativos con respecto a estos temas. Es una labor fundamental porque los departamentos de orientación hacen una labor fundamental en nuestro centro. Lo que ocurre, Paula, es que son centros, estamos hablando de centros, por ejemplo, como los institutos que tenemos en nuestra ciudad, que están muy masificados. Entonces, el departamento de orientación, estamos viendo cómo, pues bueno, están muy hasta arriba, intentan por todos los medios hacer una labor que se caracterice por la calidad, ¿no? Entonces, sí, nosotros como que conocemos tan de cerca a nuestros compañeros y nuestros compañeros en este departamento, vemos que, pues bueno, que tienen mucha responsabilidad porque detectan ya no solamente problemas que son derivados por cada uno de por los tutores, sino también tienen mucho que ver con el aire de convivencia que existe en los centros educativos. Hacen una labor fundamental en ese aspecto. En cómo encauzar, por ejemplo, las tutorías que realizan los compañeros, todos somos tutores de un aula, intentamos, pues bueno, conocer a nuestro alumnado, conocer sus problemáticas de forma individual, y son ellos los que nos ayudan a tener las herramientas pues para poder acercarnos a ellos, y de determinados casos pues lo que hacemos nosotros es derivar esos casos que son más difíciles a este departamento. Cada vez vemos cómo el número de alumnado que necesita asistencia directa de este departamento de orientación se va haciendo mayor. Porque claro, los colegios, los institutos, es lo que decíamos, es un claro ejemplo de lo que ocurre en la sociedad. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y vemos cómo los departamentos de orientación hacen una labor fundamental, detectando pues, niños y niñas, y no tan niños y jóvenes que tienen algún problema de salud mental. O sea, que hacen una labor fundamental con respecto al bienestar y a la convivencia de los centros educativos, y con respecto a la detección, por ejemplo, de ya problemas mucho mayores. Quería preguntarle en este sentido si esos equipos de orientación al final necesitan de más recursos, falta algo para poder detectar, porque a veces no se puede llegar a detectar casos de violencias a lo mejor más invisibilizadas, que de primeras una persona no se puede, un docente no se puede dar cuenta de ello, y ya hablo pues a lo mejor de un caso de daño de violencia psicológica, de aislamiento, algo que a lo mejor no recae en la agresión física o verbal, sino ya ese aislamiento, esa marginación. ¿Están preparados los equipos de orientación para esto? Sí, los departamentos de orientación están formados por profesionales, son psicólogos, psicopedagogos, que están preparados para acometer este tipo de intervenciones, pero el filtro que normalmente tienen somos los tutores. Por eso nosotros tenemos que estar también formados en ese aspecto, es decir, existe cada vez más sensibilización. Estamos también más sensibilizados con estos temas relacionados tanto con las violencias, todo tipo de violencias, como también todos los temas relacionados con la salud física y mental, y por lo tanto ante cualquier duda siempre los tenemos a ellos, tenemos a los compañeros de departamento de orientación pues para echarnos una mano. Y cuando se tratan de temas que ya no podemos acometer nosotros porque no es nuestro cometido, pues lógicamente derivamos a este alumnado a estos compañeros. Los compañeros, ya digo, los compañeros y compañeras del departamento de orientación hacen una labor fundamental, y todos los perfiles relacionados con ellos, como son pues bueno, todos los especialistas que lo acompañan de intervención sociocomunitaria, etcétera, etcétera. También ya sí quiero cambiar un poquito de asunto, evidentemente seguimos hablando de docencia, pero más en cuanto a los derechos de los docentes, pero ya hablo más de una situación económica, porque precisamente pues hace unos días desde SATESTES, entre otros sindicatos, pues estaban reivindicando que los profesores interinos, los de formación profesional y demás, pues cobrasen en su momento y cobrasen bien.
Y se habla de que ha habido problemas administrativos. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esto y cuál es la problemática y cuándo se va a dar una solución? Si lo saben desde el sindicato, si le han dicho algo desde la dirección provincial. Bueno, lo que ha ocurrido es que en el mes de septiembre algunos compañeros interinos y no interinos de distintas casuísticas, ¿no?, pues no han cobrado como, bueno, como establece la normativa. A final del mes es su nómina correspondiente de septiembre. Y esto parece ser, según nos ha informado la dirección provincial, se debe a unos problemas administrativos que han impedido, pues bueno, pues que entrasen a tiempo la elaboración de la nómina. Nosotros comprendemos perfectamente los problemas administrativos, todos, bueno, estamos hablando de que la administración educativa aquí en Melilla se ocupa de un número muy importante de profesorado, podría decir que sería después de lo que es del sistema militar implantado aquí en Melilla, somos la empresa más grande que existe en Melilla. Pero claro, sin embargo, constatamos como en la dirección provincial pues falta personal para ocuparse de las gestiones administrativas que ocupa, por ejemplo, la elaboración de una nómina, una determinada incidencia administrativa, pues hace que, claro, que eso se retrase. ¿Qué nos hubiera gustado? Nos hubiera gustado que, hombre, pues que estos compañeros no se hubiesen enterado en el último momento, que es cuando han visto como a algunos compañeros se les ingresaba la nómina en su cuenta bancaria y otros no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nuestros compañeros y estas compañeras tienen obligaciones familiares, financieras, etcétera, etcétera, en un mes que precisamente se caracteriza, todo se nos viene un poco largo la cuesta de septiembre, cuando es el inicio de curso, son los libros, estamos hablando del material escolar, las matrículas, si estamos hablando, por ejemplo, de la universidad, pues si tienes 2 o 3 hijos en edad universitaria, pues la cosa se pone violenta, ¿no?, en este aspecto. Nos hubiese gustado que, bueno, que se le hubiese dado esa información previamente para que ellos hubiesen podido, pues bueno, buscar alguna solución. Sí, que tenemos que seguir pagando la hipoteca, tenemos que seguir pagando ciertos gastos que no se nos condonan por el hecho de que se nos abone un mes determinado las nóminas. Por lo tanto, lo que hemos pedido nosotros de Desatesté es que, claro, sí, sabemos que puede existir problemas, pero un poco más de sensibilidad, que se le hubiese informado y no haber esperado a este momento para haber buscado una solución si la hay. Y por otro lado, hemos pedido que, como pasa en otros ministerios, si hay algún problema, que bueno, que lo puede haber, ¿por qué esperar a la nómina de octubre, es decir, a finales de octubre, a cobrar lo que nos corresponde en septiembre, si se puede solucionar un poco antes, pues que entre ese dinero antes de que llegue la nómina de octubre? Eso es lo que hemos pedido. Parece ser que tampoco eso es posible, porque pues bueno, pues todo el sistema burocrático no lo permite. Pues bueno, lo burocrático, lo administrativo, pensamos desde Desatesté que que sus funciones son pues poder ejecutar las medidas normales, pero si son impedimentos, pues habrá que darle una vuelta de tuerca y habrá que buscar que ese sistema administrativo no sea cortapisa para realizar cosas tan importantes como poder pagar una nómina a unos trabajadores. Pues Elvira Sánchez, con esto ya tenemos que terminar, no tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias por darnos esta última información aquí en la réplica de Popular Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paula. Gracias y, por supuesto, gracias a los espectadores por confiar una vez más en la réplica de Popular Televisión Melilla. Ahora sí, concluimos el programa de este martes 10 de octubre. Les recordamos que el jueves normalmente tenemos tertulia dentro de este programa, pero es festivo, 12 de octubre. Así que ya les esperamos la semana que viene, como siempre, los martes. Muchísimas gracias y buenas noches.